¿Cómo están mis queridos niños? ¿Cómo les va? Soy la profe Mariel, como siempre, avanzando un tema más en la materia de lenguaje. El tema que vamos a avanzar es la lectura de Orfeo y Eurídice. Y comencemos a leer esta maravillosa leyenda. También dicen que es mitología, pero es un relato muy hermoso. Cuenta la leyenda que en la época en la que los dioses y los seres fabulosos poblaban la tierra, vivía en Grecia un joven llamado Orfeo, que solía entonar hermosísimas canciones acompañadas por su lira. Su música era tan hermosa que cuando sonaba, las fieras del bosque se acercaban a lamerle los pies y hasta las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce para poder escuchar aquellos sones maravillosos. Un día en que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque, tañendo su lira, descubrió entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa que medio oculta escuchaba embelesada. Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar a aquel ser cuya hermosura y discreción no eran igualadas por ningún otro. Hermosa ninfa de los bosques, dijo Orfeo, si mi música es de tu agrado, abandona tu escondite y acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decirte. La joven ninfa llamada Eurídice dudó unos segundos, pero finalmente se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción de amor que se había oído nunca en aquellos bosques. Y pocos días después de la celebración de aquel mismo lugar, las bodas de Orfeo y Eurídice se casaron. La felicidad y el amor llenaron los días de la joven pareja, pero los hados que todo lo truecan vinieron a cruzarse en su camino. Y una mañana en que Eurídice paseaba por un verde prado, una serpiente vino a morder el delicado talón de la ninfa, depositando en él la semilla de la muerte. Así fue como Eurídice, apenas unos meses después de haber celebrado su boda, al enterarse de la muerte de su amada Orfeo, cayó presa de la desesperación. Llena de dolor, decidió descender a las profundidades del infierno para suplicar que le permitieran a Eurídice volver a la vida. Aunque el camino a los infiernos era largo y estaba lleno de dificultades, Orfeo consiguió llegar hasta el borde de la laguna Estigia, cuyas aguas separan el reino de la luz del reino de las tinieblas. Y ahí entonó una canción tan triste y tan melodioso que conmovió al mismísimo Carón, el barquero encargado de transportar las almas de los difuntos hasta la otra orilla de la laguna. Orfeo atravesó en la barca de Carón las aguas que ningún ser vivo puede cruzar, y una vez en el reino de las tinieblas se presentó ante Plutón, dios de las profundidades infernales, y acompañado de su lira, pronunció estas palabras: «Oh Señor de las tinieblas, heme aquí en vastos dominios para suplicaros que resucitéis a mi esposa Eurídice y me permitáis llevarla conmigo. Yo os prometo que cuando nuestras vidas terminen volveremos para siempre a este lugar». La música y las palabras de Orfeo eran tan conmovedoras que consiguieron paralizar las penas de los castigados a sufrir eternamente, y lograron también ablandar el corazón de Plutón, quien por un instante sintió que sus ojos se le humedecían. «Joven Orfeo», dijo Plutón, «hasta aquí había llegado noticias de su excelencia, de tu música, pero nunca hasta tu llegada se había escuchado en este lugar sones tan tumbadores como los que se desprenden de tu lira. Por eso te concedo el don de que solicitas, aunque con una condición». «Oh, poderoso Plutón», exclamó Orfeo,
Haré cualquier cosa que me pidáis con tal de recuperar a mi amadísima esposa. Pues bien, continuó Plutón, tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que hayáis abandonado el reino de las tinieblas. Solo entonces podrás mirarla. Si intentas verla antes de atravesar la laguna Estigia, la perderás para siempre. Así se hará, aseguró el músico. Y Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante largo tiempo, Orfeo caminó por sombríos senderos y oscuros caminos habitados por las penumbras. En sus oídos retumbaba el silencio. Ni el más leve ruido delataba la proximidad de su amada, y en su cabeza resonaba la palabra de Plutón. Si intentas verla antes de atravesar la laguna de Estigia, la perderás para siempre. Por fin Orfeo divisó la laguna. Allí estaba Carón con su barca y al otro lado la vida y la felicidad en compañía de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y solo se trataba de un sueño? Orfeo dudó por un momento y lleno de impaciencia giró la cabeza para comprobar si Eurídice le seguía. Y en ese mismo instante vio cómo su amada se convertía en una columna de humo que él trató inútilmente de atravesar entre sus brazos mientras gritaba preso de la desesperación: ¡Eurídice! ¡Eurídice! Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero solo el silencio respondió a sus súplicas, y según cuentan las leyendas, Orfeo, triste y lleno de dolor, se retiró a un monte donde pasó el resto de su vida sin más compañía que su lira y las fieras que se acercaban a escuchar los melancólicos cantos compuestos en recuerdo de su amada. Orfeo regresó a Tracia y decidió que no quería saber más nada de las mujeres, algo que no gustó nada a las Ménadas, con quien había tenido relaciones en las fiestas en honor a Baco, quienes decidieron atacarle despechadas, consiguiendo despedazarle, aunque dejaron su cabeza intacta y lo tiraron a un río. Al Ebro, que se encargó de llevarla al mar y éste hasta las islas de Lesbos. La lira de Orfeo se quedó en el cielo como constelación y su alma encontró a Eurídice en el mundo de los muertos, y desde entonces pudieron estar juntos el tiempo que no pudieron estar unidos en vida. Muchas gracias por su atención y aquí tenemos un link para que ustedes puedan ver en un video esta maravillosa historia. Que Dios los bendiga, mis queridos niños. Hasta luego.